Listo. Shabbat Shalom. Para sentarse. Me sorprendió el internet hoy. Bien. Hoy estamos por la Parashá Beshalach, que significa cuando él envió. La Parashá de esta semana era el número 16, conocida como Beshalach, cuando él envió. Y comienza diciendo: luego que de Faraón, capítulo 13, 17, dice: luego que Faraón dejó ir al pueblo, Adonai no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Adonai, para que no se arrepientan el pueblo cuando vean la guerra y regresen a Egipto. Estamos, amados, ante una de las decisiones más críticas de la Torá: el paso de la esclavitud a la dependencia total en el desierto. Como bien lo señala la Escritura, el desvío estratégico de Adonai no fue un error, llamémoslo logístico, sino más bien una medida de compasión para con su pueblo. El comentarista francés Rabbi, llamado Rashi, y otros comentaristas clásicos se enfocan en la fragilidad del espíritu humano recién liberado. Se enfoca en la fragilidad del espíritu humano recién liberado. Este pueblo recién liberado trae consigo un espíritu golpeado, un espíritu humillado. La dignidad se ha robado. Están muy sensibles a cualquier situación adversa que pudiera suceder. Es por ese motivo que Dios, el Eterno, lo conduce por el camino de los filisteos, por la tierra de los filisteos. Era la ruta de los reyes, se llamaba en aquel entonces, una vía militar. Elohim sabía que el pueblo, aunque físicamente libre, mantenía una mentalidad de esclavo. Aunque ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, de su mente. Egipto no había salido de su mente. El primer choque militar, no en su instinto, no sería luchar, sino más bien retornar a la seguridad de la cadena egipcia. En cualquier momento de un encuentro militar, si se hubiesen ido por otro camino,
ellos obviamente retornarían al Egipto por miedo, por su mentalidad que tenían en ese entonces. El Señor, en el versículo 13-21, dice, el Señor iba delante de ellos, de una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviera de día y de noche. La columna de nube y de fuego que menciona este pasuk no era guías, no era una guía, era la manifestación de la Shekhinah, de la presencia divina. El Midrash en cuestión a esta parasha me enseña que la nube aplanaba la montaña y elevaba los valles, anhelando el camino. Amado, la fidelidad de Elohim se manifiesta en que no se apartó. Escrito está, no quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante de la noche. Amén. Enseñando que su presencia era constante, incluso cuando el camino pareciera ilógico. Amén. Versículo 19. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Amado, Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel. Entonces Moisés se ocupa del resto de José, de José. Con esto cumple el juramento hecho generaciones atrás. Y esto representa, amado, la continuidad del pacto. La redención no es un evento aislado, sino el cumplimiento de una promesa ancestral. Bajo nuestra perspectiva hebrea mesiánica, este desvío que le hizo tomar el Eterno a los hijos de Israel fue un desvío como de refinamiento. De una perspectiva mesiánica, este rodeo por el desierto hacia el mar Yansú, el mar de los juncos, el mar Rojo, tiene implicaciones profundas sobre el discipulado y el carácter del Mesías. Por ejemplo, el concepto de no ver la guerra, no hacer ver la guerra. Muchos creyentes esperan que su redención elimine el conflicto, los problemas, de que no vamos a tener más problemas.
Eso es lo que muchos pastores y líderes de iglesia predican. Aceptan a Jesús, a Yeshua, y no tendrán más nunca más problemas. Que hacen saber de que estar en los caminos de Dios, todo está resuelto. Todo problema está resuelto. Sin embargo, Elohim no evita la guerra, las adversidades, problemas para siempre, sino que pospone el conflicto hasta que el pueblo esté maduro. Yeshua a menudo apartaba a sus discípulos de las multitudes y de las confrontaciones. Vaya que se tenían confrontaciones. Lo apartaba para enseñarlo en privado. Nosotros, al estar apegados a la palabra, a la Torah, cumpliendo y aplicando lo que decimos, haber recibido de Dios, estaremos preparados para enfrentar las situaciones y circunstancias que nos depara la vida. El desierto es la agresiva escuela de Dios. Amén. Cuando estamos en el desierto, el Eterno nos prepara. Amén. El paso por el gran sur, la travesía en el mar del Junco, al entrar a las aguas del mar, es como un milbec, una actividad, una purificación. El rodeo hacia el mar no es un callejón sin salida, sino un escenario para ver, observar un milagro creativo. Esa multitud que salió de Egipto al ser liberado por Moisés, se encuentra al frente suyo, está el mar, y está el ejército egipcio bien armado hasta el oriente. El pueblo en ese momento solo espera un milagro que lo hará pasar en seco hasta la otra orilla. Amén. Y así ocurrió, atravesaron el río, el mar en seco. Amén. A veces nosotros nos encontramos entre la pared y la pared, como dicen, y solamente confiando en el Eterno atravesamos el mar, ese mar del problema, hacia donde Hashem hace un milagro y nos libera de esa carga. Amén. Amén. El Eterno estaba purificando en ese entonces, en esa travesía en el mar, haciendo una actividad, una sumersión para limpiándolo de toda inmundicia que había recibido allá en Egipto. Eso sucede con nosotros. Amén. Cuando nosotros aceptamos al Señor, aceptamos a Yeshua, haciendo la actividad,
vamos a hacer la actividad para ser purificados de toda esa inmundicia que nos impregna nuestra alma, nuestro espíritu, el mundo. En aquel entonces, Egipto. Era necesario que el pueblo de Israel fuese purificado. Amén. Cuando hacemos actividad, amado, por primera vez, es como si muriéramos y volvemos a la vida. O sea, muerte y resurrección. Amén. El mal representa la muerte vieja del viejo hombre. El hombre egipcio, el hombre pecador. Y el nacimiento es una nación santa. Amén. El hombre nacido de nuevo. Amén. Pablo, el rabino Saúl, comenta esto en 1 Corintios. Capítulo 10, 1 y 2. Diciendo, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados, sumergidos en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. ¿Qué sucedió después? Después de haber atravesado el mar, ¿qué pasó? Como dice a veces nuestro amado hijo, los que llegaron para allá, ¿qué pasó después? Amén. El pueblo canta. Es el primer cántico registrado en la Escritura. Fue entonado por Moisés, hijo de Israel, después de cruzar el mar de los juncos. Amén. Dice la Torá que cantaron lo que la palabra en Apocalipsis dice el cántico de Moisés. Dice, y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son sus obras. Señor, todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos. Amén. Rey de los santos. ¿Quién te temerá? ¿Quién no te temerá? Oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Amén. El ejército egipcio fue derrotado Amén. por el poder de Dios. Amén. Y el pueblo de Israel celebró la libertad del yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje acá? Alaba a Dios como un fuerte guerrero Amén. y exalta su poder para salvar. Amén. El Señor es mi fuerza, mi canción, Él me ha dado la victoria. Amén.
¿Por qué el cántico? ¿Por qué menciona a Moisés y el Cordero de Dios en el mismo cántico? Amado, porque representa la unidad perfecta entre el antiguo pacto y el Nuevo Testamento, entre la Torá y el Bihasa. Amén. Y quiero decir que no son dos mensajes distintos. Antiguo y nuevo, no son dos mensajes distintos, es uno solo. Amén. Sino dos etapas de la misma historia de redención. Amén. Dos libertadores, pero un solo Dios. Amén. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel frente a la esclavitud física de Egipto. Amén. Yeshua, el Cordero, es el libertador de toda la humanidad frente a la esclavitud espiritual del pecado. Amén. Hermanos, en teología, Moisés es un tipo o figura de un Mesías. Amén. Moisés entregó la ley en el Sinaí. Yeshua, el Cordero, cumplió la ley y trajo la gracia. Amén. Al cantar ambos cánticos, los redimidos celebran que la justicia de la ley y la misericordia de la gracia se han encontrado. Amén. Amén. Eso para que aquellos que dicen no estoy bajo la gracia, bajo la ley, sino bajo la gracia. Es un solo mensaje, amado, de redención. Amén. Capítulo 14. Este es un punto muy importante. 14:4. Creo que lo leyó mi amado, creo que fue Abraham, referente al endurecimiento, o fue Renato, creo. Dice el capítulo 14:4. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todos sus ejércitos. Y sabrán los egipcios que yo soy Adonai. Y ellos lo hicieron así. Amén. Aquí es importante analizar bien este versículo. Si analizamos bien el por qué Hashem endurece el corazón de Faraón, Hashem no solo permite la persecución, sino que la utiliza como un escenario para un juicio definitivo. El endurecimiento del corazón de Faraón es el medio para que éste no se rinda hasta que el poder de Dios sea totalmente evidente. Amén. Me he explicado bien. Bueno, para que no, voy. El objetivo final, la meta, no es solo salvar a Israel, sino que los egipcios, la potencia mundial de aquella época, sepan que yo soy Yuhei Bajei. Amén.
es un acto de revelación soberana. Amén. Y el objetivo para con Israel era la obediencia total, su obediencia total. El Eterno demuestra que la victoria, amado, no depende de la fuerza militar del hombre, sino de su brazo extendido. Amén. Este plan divino busca que los egipcios reconozcan el poder de Dios. Amén. Y el versículo concluye con la obediencia de los israelitas a seguir las instrucciones divinas. ¿Por qué el endurecimiento de Faraón por parte de Hashem? ¿Por qué? ¿Y dónde está el libre albedrío? Si Hashem endurece, entonces ¿dónde queda el libre albedrío? Esta es posiblemente una de las preguntas más desafiantes de toda la Torá. Y ha sido el debate por milenios. ¿Cómo puede Dios castigar al faraón si él mismo endureció su corazón? Para entenderlo, bajo la lupa ortodoxa y la nuestra, debemos analizar la mecánica del libre albedrío y la soberanía de Hashem. Si observamos bien, observando el texto con cuidado, en las primeras 5 plagas, el texto dice, el corazón de Faraón. Veamos el endurecimiento como fortalecimiento. En vez de endurecer, fortaleció. ¿Me sigue? En hebreo, la palabra utilizada es Bajé Hasek. Justamente viene de la raíz Hasek, que significa fortalecer. Esta ante plaga pero tan aterradora, amado, porque ninguna no se puede comparar. Pero tan aterradora. Cualquier ser humano se rendiría, no por el arrepentimiento genuino, sino por el puro miedo y dolor. ¿Me siguen? Hashem fortaleció el ánimo del faraón para que el miedo no lo obligara a rendirse. Al quitar el miedo, Faraón quedó a solas con su verdadera voluntad. Y únicamente Dios le dio fuerza para que pudiera actuar según lo que realmente había en su corazón, odio y soberbia. El endurecimiento permitió que el faraón fuera él mismo a pesar de la plaga. ¿Qué entendieron? Desde nuestra perspectiva hebrea mesérica, este concepto resuena que las palabras de Saúl, Pablo, en Romanos 9, donde cita
precisamente este caso. Saúl anticipa la pregunta que todos nos hacemos. Si Dios endurece, ¿a quién? Porque nos culpa. Romanos 19. Si Dios endurece a quien quiere, porque nos culpa. Si tú me endureciste mi corazón, ¿por qué me vas a culpar? Su respuesta en el comentario de Romanos 9 no es una explicación lógica humana, sino una apelación a la autoridad del Creador. Amén. En Romanos 9, 17, Saúl cita directamente lo que hablábamos en Éxodo, porque la Escritura dice a Faraón, para que esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder. Amén. Para Pablo, el faraón no fue una víctima del destino, sino un hombre cuyo orgullo previo fue utilizado por Dios para un propósito mayor. Para que podamos entender mejor el punto que estoy tratando, voy a tomar un ejemplo, el ejemplo que tomó Saúl. Saúl usa una metáfora. Ve al alfarero, Romanos 9, 21. Está alfarero, metáfora del alfarero, lo hace para ilustrar que el libre albedrío humano está dentro del marco de la soberanía divina. Porque Romanos 21 dice, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Tiene el barro derecho a reclamar al que lo formó. Esto sugiere que, aunque elegimos nuestras elecciones, nosotros elegimos, nuestras elecciones operan bajo el diseño y permiso de Dios. Amén. Aunque nosotros elegimos. El punto central de Pablo acá es que la salvación no depende del que quiere, ni del que corre. Esfuerzo humano, libre albedrío, sino de Dios, que tiene misericordia. Romanos 16, 9, 16 dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La palabra de Dios dice que hay vasos de ira y vasos de misericordia. El endurecimiento del faraón sirve como un espejo de la condición humana. Sin la intervención de la gracia, sin la intervención de Jesús, la gracia, el corazón humano tiende naturalmente a la dureza. ¿Sí o no? La diferencia entre el faraón
y nuestro Mashiach Yeshua, mientras que el faraón endureció su corazón para no dejar ir al pueblo, representado la muerte, Yeshua afirmó su rostro, o sea, lo endureció en un sentido de determinación. Lucas 9:51. Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él habría sido recibido arriba, afirmó, endureció su rostro para ir a Jerusalén. ¿Para qué? Para ir a Jerusalén y entregar su vida. Se fortaleció. ¿Recuerda la palabra que usamos? Para ir a entregar su vida. Porque si su madre su hubiera perdido, no iría. Para entender por qué Yeshua usa el concepto de dureza acá, donde se afirmó su rostro, debemos de mirar la raíz hebrea y el contexto de la parashá Beshalach. En la mentalidad hebrea, el corazón no es solo un lugar de las emociones. No es que ahí solamente está depositado las emociones, sino la sede de la voluntad y el intelecto. Cuando el corazón se endurece, se vuelve impermeable a la intuición de la Torah y al milagro proveniente de Dios. Debemos de tomar el ejemplo de Mateo 19:8, cuando los fariseos le preguntaban a Yeshua sobre el divorcio. Él responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciado. Amado, Yeshua no está citando una ley nueva, sino está haciendo un diagnóstico clínico del estado espiritual que comenzó en el desierto. Jesús explica que la Torah tuvo que dar una concepción, o sea, el arte de divorcio, no porque fuera el plan ideal de Dios, sino porque el corazón del hombre se había vuelto como el del faraón, rígido, inflexible y sin capacidad de perdón o de pacto. Los sabios enseñan que la Torah se adapta a la realidad humana para evitar males mayores. Yeshua eleva la vara diciendo que bajo el reino el corazón debe ser de carne, según Ezequiel 36:26. Volviendo al diseño original del Edén. En conclusión, amado, solo cuando el sacrificio de Yeshua allá en el madero entra en contacto con nuestra comprensión de la intuición, nuestro corazón endurecido se ablanda y el agua, la vida, se vuelve dulce y potable.
y algo más reflexión, amado. La dureza es un mecanismo de defensa del ego. La dureza es un mecanismo de defensa del ego. Por eso hay tantas discusiones tontas. Por esa dureza, mi pensamiento venido del corazón, donde están todas nuestras emociones, todas estas cosas. El faraón la usó para no perder poder. Para no perder poder. La usó el faraón. Los discípulos la sufrieron por miedo a lo desconocido. Y nosotros la enfrentamos cuando preferimos la seguridad de Egipto antes que la incertidumbre del desierto. Y dejo este pensamiento, amado. En Beseraj, Israel sale de la esclavitud física, pero el desierto es el lugar donde debe salir de la esclavitud mental. Que la firmeza del rostro de Yeshua impide a su también a no endurecer el corazón, sino fortalecer la fe. Shabbat Shalom. Doy gracias a todos que están conectados en este momento en Instagram. Pidiendo después que si realmente te ha gustado este mensaje, compártelo y da un like para que seamos mucho más en el futuro. Shabbat Shalom. Mamá, ¿qué puedo?